Hace un año atrás comenzaba con este proyecto y gracias a ustedes, gracias a su gran ayuda, he podido continuar. Por eso me ha parecido más que oportuno utilizar esta ocasión para promocionar el canal a través de lo que han sido, a mi humilde criterio, los mejores momentos que hemos tenido. Si este contenido te resulta útil y te agrada, hacémelo saber por favor en los comentarios, pero por sobre todo déjame un like y ayúdame a compartir, porque a partir de las visualizaciones que obtenga es que sabré si realmente deseas una segunda parte. Bueno, mira, es interesante que voy a retomar con un tema de lo que estás mencionando ahí, porque obviamente que lo que estamos tratando de hacer no es una discusión científica acerca de qué es lo que causa el cambio climático, de qué es lo que causa una situación en la cual el sol se puede manifestar de una manera o de otra, o cómo eso puede influir en la Tierra y demás, sino que lo que queremos hablar para marcar bien y dejar en claro, son las ideologías que surgen coincidentemente con alguna interpretación científica de la realidad del universo, sea la realidad climática, la realidad geológica o el aspecto que sea. Y aquí es interesante cómo una ideología siempre es una idea que no tiene ninguna conexión con la realidad y no se sigue. Esto es lo que hay que tratar de remarcar, porque una cosa es una interpretación que una persona pueda dar de algún evento, de algún dato, que puede ser errado y se puede demostrar como errado, pero no en sí propiamente, tal vez no tiene ese carácter de ideológico. Es ideológico cuando yo uso de un dato para mi propia conveniencia, un dato que no fundamenta en absoluto lo que yo quiero demostrar, para tratar de salir con algún propósito determinado. La Agenda 2030 es muy clara al respecto, porque la Agenda 2030, y aquí voy a ir al principio, en la página número 1 del documento de la ONU, ahí dice que el objetivo de la Agenda 2030 es, y aquí vamos a retomar con lo que acabas de mencionar, Horacio, la agenda, dentro de poco voy a hacer una conferencia específica sobre esta agenda, pero dice así al comienzo, el objetivo, la finalidad es poder aplicar y coordinar los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Entonces ahí está la clave. Si la Agenda 2030 lo que quiere hacer es no traer algo nuevo, sino que se cumpla lo que se dijo en las grandes conferencias. ¿Y cuáles son las grandes conferencias? La conferencia de Daca del 64, para alterar la imagen de la familia. Si uno lee los documentos, el final de Daca del 64. Bucarest 1974, controlar la natalidad e impulsar el aborto a nivel mundial. Ahora, dato interesante, Horacio. ¿Quién fue el que hizo la agenda para estas grandes conferencias? Hubo una asociación que es Planned Parenthood. Para Bucarest 1974, quien estaba en la mesa directiva para esta conferencia de control de la población, que es fruto de ese memorándum 200 de Kissinger para la reducción de la población mundial, porque era un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, quien se sentaba en el comité ejecutivo de Planned Parenthood en ese momento era una persona llamada Bill Gates, padre del actual Bill Gates. Por eso el actual Bill Gates en Estados Unidos se lo conoce como Bill Gates Jr. Su padre fue entonces uno de los grandes directivos, la persona más importante de Planned Parenthood. Y Bill Gates en más de una ocasión ha dicho que en su casa se hablaba del aborto como una necesidad para traer y lograr la reducción de la población. Porque Bill Gates opera, y aquí vamos a ir a la cuestión ideológica, Bill Gates opera con una falacia que es la siguiente. Nosotros, si tenemos 10 peras y tenemos que alimentar a 20 niños, la forma más directa para asegurarnos que esos niños se alimenten es eliminar a 10, y de tal manera que tengamos 10 peras con 10 niños. Ese es el paradigma que usa él, y varias veces, de hecho, lo ha representado de distintas maneras. Pero vayamos con la Agenda 2030. La Carta de la Tierra de 1993 propuso, junto con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, una nueva ética universal de vida sostenible. Recordemos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y decía así, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que era necesario disminuir la población pobre por el control de la natalidad, ya que los pobres, son los que más sufren. Entonces, mira la falacia. En vez de ayudemos a los pobres a salir de esa situación, démosle trabajo, démosle oportunidades, démosle educación, la solución es que no tengan hijos, y de esa manera
los pobres en la tierra se van a acabar. Pero como esto suena políticamente incorrecto hoy en el 2021, la Agenda 2030 ha cambiado el argumento y ahora dice lo siguiente, textual: la amenaza que plantean el cambio climático y la degradación del medio ambiente hacen necesario luchar por los derechos reproductivos de los pobres, porque son los que más sufrirán cuando ocurran estos cambios. ¿Se entiende, Horacio? Entonces, si hay un cambio climático y hay un documento de Planned Parenthood que aquí lo voy a citar, el cual dice lo siguiente: cuando ocurran estos grandes eventos catastróficos, porque también te ponen el miedo, además los grandes catástrofes climáticas, los ricos van a tener una casa, van a tener aire acondicionado, van a tener los medios, pero los pobres no van a tener nada. Entonces, la manera de ayudar a los pobres es previniendo que tengan hijos. Porque de esa manera, mira el argumento de la compasión, vamos entonces a prevenir que esos hijos de los pobres sufran. Una gran falacia. Y por eso el aborto y los derechos reproductivos son parte esencial de lo que ellos llaman la justicia climática, la justicia del clima. Que aquí en Canadá está a full el tema de la justicia climática. Por ejemplo, Horacio, aquí en Canadá nos hacen pagar impuestos al carbono, porque si yo, por ejemplo, uso mi vehículo y echo nafta y lleno el tanque de nafta, eso va a perjudicar a una persona que no tiene un vehículo. Entonces, si yo contamino el ambiente y causo un cambio climático, el pobre va a tener que pagar las consecuencias de mi privilegio. Y entonces, con esa excusa, el gobierno de Justin Trudeau ha puesto impuestos altísimos a lo que se llama el carbono. De hecho, en las estaciones de servicio aquí en Canadá, para defenderse, al menos aquí en Ontario, te ponen un sticker, te ponen un aviso cuando vas a cargar nafta que dice: tanto dinero de lo que vas a pagar en realidad es el gobierno federal que está sacando con el impuesto al carbono, para que el tipo pobre de la estación de servicio dice: mira, pará, si te va a salir tantos dólares de más, no es culpa mía, no es que yo te estoy robando, es que Justin Trudeau nos metió esta ley, ¿no? Obviamente que, Horacio, y ahí te dejo, a ver, los gobiernos están usando también la excusa del cambio climático para robar por los impuestos. Eso también es otro hecho. ¿Por qué se suben al vagón? Pero una cosa más voy a decir antes de terminar. Los acuerdos de París, estos famosos acuerdos de París, que Trump se salió y todo el mundo se rajaba las vestiduras, y Biden dijo: lo primero que voy a hacer es volver. De hecho, volvió a los acuerdos de París. ¿Quién redactó los acuerdos de París? ¿Quién los redactó? 12 compañías. El Instituto Guttmacher, que pertenece a Planned Parenthood, la International Planned Parenthood Federation, la Fundación Margaret Pike, otra compañía abortista, Marie Stopes International, la compañía abortista más grande de Inglaterra, Plan International UK, el Consejo de la Población, y así, uno tras otro, las 12 organizaciones que estuvieron detrás de los acuerdos de París no tienen absolutamente nada con el clima. Son todas organizaciones que se dedican 100% al aborto. Entonces están usando hoy en día del cambio climático bajo la excusa de la justicia climática y prevengamos que los pobres sufran para promocionar el aborto en el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que busca la Agenda 2030? El 13 de junio, cuando entramos en combate en las alturas del monte Willis Ridge contra el Parak 2 británico, pudimos entregar lo más grande que podíamos, que era todo nuestro corazón. Hubo 4 compañeros míos que murieron en ese combate. Hubo 27 heridos que los tuvimos que cargar al hombro para que los médicos, con muy poquititos, salvaran esas vidas y tantas cientos de otras más. Y estar en combate, habiendo bajado 15 kilos, estando empapados, con hambre, desanimados, sucios, zaparrastrosos, pero con un líder, con un teniente primero, Víctor Hugo Rodríguez, que te indica el camino de lo que es ir a subir al monte y te da esa fuerza, y lo tenés a un sargento Villegas, a un cabo Farini, a un subteniente Aristegui, que corren delante tuyo y vos decís: el ejemplo está ahí adelante. Y ese ejemplo contagia. El sargento en ningún momento se dio vuelta a ver si sus soldados, porque él sabía que sus soldados iban a estar corriendo atrás de él. 14 soldados estaban corriendo detrás de él. Llegamos a la altura, no se podía disparar, no sabíamos si era el regimiento 7 de La Plata, que venía combatiendo ya hacía más de 20 horas, o eran ingleses, y en eso aparece el cabo
Cabo Fariña le grita a Villegas, Villegas, apóyenme que los ingleses están corriendo. Villegas me dice, vamos a saltar, y cuando saltamos, hacemos 6 pasos y llega una balacera de 30, 40 metros a la redonda, me obliga a tirarme de cara al piso, apoyé la cara contra la tierra, esas balas pasaban por arriba de nuestra cabeza, cuando mainé un poquitito, levanto la cabeza, escucho Tríes, estoy herido. Me corro a mi izquierda, el soldado ruso tenía un tiro en el brazo. Le digo, Marito, le hice un torniquete, le digo, Mario, quédate acá, después te sacamos, me arrastro a mi posición, lo veo al sargento que está tirado allá adelante. Le digo, mi sargento ruso está herido, me dice, yo también. Le digo, ¿qué tiene? Tengo un tiro en la panza. Y se tire de donde están saliendo y se veían unos fosforitos, unas balas naranjas que venían de allá adelante. Cuando veo dónde vienen a punto, le digo, mi sargento, usted está en el medio, córrase. Me dice, tírele igual. Vuelvo a buscar ángulo de tiro, le digo, mi sargento, usted está en el medio, no le puedo tirar, córrase. Me dice, tírele igual, que yo estoy liquidado. Le digo, no, si usted no se corre, no le tiro. Me dice, deje que le tiro yo. Y así como estaba boca abajo, tira el brazo para agarrar el fusil. Cuando lo está agarrando, que le pegaron un tiro en la mano. El inglés lo tenía en la mira. Ese tiro podría haber sido medio de la frente. El sargento se da vuelta, saca las granadas, saca el cinturón. Le digo, mi sargento, lo vamos a buscar. Me dice, quédense ahí, no se muevan, que nos tienen rodeados, esperen órdenes. Y cuando levanto la cabeza había miles y miles de pelotitas de fósforo prendido fuego, estaban cayendo arriba nuestro. Digo, nos estamos quemando vivos. Al lado mío estaba el soldado José Luis Cerezuela. José Luis tenía un mes de instrucción. En marzo entró en el servicio militar y en abril estaba en la guerra. 18 años. Se la rebancó. Le digo, Lupín, ¿vamos a buscar a Villegas? Le toque, me dice, sí, Tríes, vamos. Cuando estábamos por salir con el fusil, le dijo, el fusil acá. Dice, Tríes, nos van a hacer pelota, le dijo, el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos 7, 8 pasos, lo agarramos al sargento, lo arrastramos hasta abajo de la piedra. Le salía mucha sangre, no había curita, no había gasa, no había médico, el hospital estaba a 8 kilómetros. Me dice, Tríes, me pidió un poco de agua, le pongo nieve en la boca, no teníamos agua potable. Me dice, Tríes, contale a mi mamá, a mi mujer, a mis hermanas, como vos veas que van a sufrir menos que yo me quedé en el campo de batalla. Que un tiro, que una bomba, que vos veas que no les va a doler tanto. Y a mi hija Silvana, Silvanita era su hija de 3 años, que el sueño de él era abrazarla y sacudirla. Y cuando veía que ese sueño no lo podía cumplir, se puso a llorar. Empezó a rezar un Padre Nuestro. Lo rezó completo. Dice, Tríes, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido. Tengo un tremendo dolor en la panza, es una bola de fuego que no aguanto más, estamos a 8 kilómetros del hospital. Pegame un tiro y hacete cargo del grupo. Digo, mi sargento, tenemos que comer un asado. ¿De qué asado me hablas? Dice, yo estoy liquidado. Digo, me hago cargo del grupo. Lo agarro José Luis Cerezuela y le digo, Lupín, cada uno de los 10 soldados que están ahí, uno por uno avisale que hay que bajar. No hay más nada que hacer. Y el sargento me pedía que no lo tocáramos, que le dolía todo, que se quería quedar ahí. Lo cargamos con otro soldado, caminamos y empezamos a bajar a los gritos para que nuestros propios compañeros no nos disparen. Caminamos los 8 kilómetros, llegamos al hospital. La maravilla de nuestros médicos hicieron una operación impensada en medio de la guerra y le salvaron la vida. 20, o sea, ¿qué hicieron el resto de mis soldados de 19, 20 años? Compañeros tenían que bajar, todos tenían que bajar del monte. Ya no había más nada que hacer, se había perdido la altura, ya está. Fue la batalla final. Y así como empezaron a bajar, el capitán los esperó abajo y le dijo, bueno, muy bien, los que estamos a salvo, marchar a Puerto Argentino. Y aparece otro sargento, el Tula Domínguez, que dice, mi capitán, hay muchos soldados que no bajaron del campo de batalla. Domínguez, eso es un infierno. Los que estamos a salvo, marchar a Puerto Argentino. Pero Domínguez, bajo su responsabilidad, si quiere vaya, y si algún voluntario quiere ir. Este sargento le pregunta a estos jóvenes argentinos de 18 años, ¿hay algún voluntario que quiera volver a la muerte, al infierno, a las explosiones que hay ahí arriba? 30 compañeros míos fueron voluntarios a buscar a esos 27 heridos y cargar a los 4 muertos. Ninguno quedó en el campo de batalla. Cuando nosotros hablamos esto de Malvinas, que no aparece en los libros, gente dice, pero esto nunca me lo contaron. Esta es una pequeña historia de 100 soldados de la compañía A del regimiento 30. Toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina. O sea,
siempre es como si tuvieran militantes ya especializados en este tipo de práctica terrorista, y así como perros muy bien entrenados, cuando necesitan los sueltan y ahí los dan las órdenes. Entonces el caos es algo que es utilizado de manera no espontánea, pero muy bien entrenada y desarrollada para entonces generar una situación de conflictos internos entre estos distintos países y distintas naciones, para que pueda haber entonces algún tipo de reacción del gobierno, así como hicieron con Trump, con las personas de Antifa y Black Lives Matter, como han hecho en Chile. O sea, la gente de Chile estaba súper contenta diciendo, ahora tenemos un presidente de derecha, y se meten los antifas en Chile, y el presidente, que supuestamente debería ser de derecha, y hace una reforma constitucional a los moldes de lo que quería la izquierda. O sea, ahí lo mismo se están haciendo en Colombia, hicieron en Ecuador, consiguieron en un año quitar Trump del poder, que por lo menos yo, Horacio, tenía en mi imaginario desde niña que el hombre más poderoso del mundo sería el presidente de Estados Unidos, y mira lo que hicieron. O sea, que eso es solo más una ilusión más. Así como hicieron también cuando Macri subió al poder con esta promesa de ser de derecha y de todo eso. No tardó un mandato, ha hecho un montón de porquerías y ahí se fue. Y con Bolsonaro desafortunadamente va a ser el mismo. Yo tengo certeza absoluta que no va a ser reelegir, y Lula se volverá al poder en 2022, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque la izquierda tuvo 120 años para organizarse y aprovechó cada segundo de estos años. Mientras la derecha, que todavía aún no se entiende como un colectivo, y no estoy cierta si así debes entender, pero hay que buscar una manera organizacional para entonces a cada persona que se identifica con alguna cosa, de entre liberales, de entre conservadores, de entre la gente más cristiana. O sea, que cada uno por vocación pueda asumir alguna parte dentro de este gran escopo que debemos llamar de militancia. Muchas veces, Horacio, cuando yo digo la palabra militancia, la gente hace una cara de, ay no, militancia es cosa de izquierda. Sí, es por eso que la izquierda está en el poder y se mantiene en el poder, porque militancia no es coger un cartelito en la calle y gritar o hacer algún tipo de caos y de violación pública. Lo que es la militancia es un proyecto de poder donde hay gente que ordena, gente que financia, gente que estudia técnicas a corto, medio, largo plazo de conquista de territorio, gente que aplica, gente que se infiltra, gente que capta otras personas para la lucha. Entonces hay un montón de gente que trabaja con distintas funciones dentro de eso, y que se encuentran, y que discuten, y que reciben órdenes, y que obedecen sin cuestionar, cosa que yo personalmente no puedo ver tan pronto en la derecha. Pero hay esa necesidad, porque mira, acaban de sacar también el Netanyahu en Israel también del poder. Entonces, es como si en estos últimos 8 años tuvimos tantos jefes de Estado de derecha, pero que no tardaron 4 años, 5 años del poder, y ahí ya fueron echados. ¿Por qué? Porque el mundo ya se hace harto del aborto, del género, del feminismo, de un Estado fuerte, paternalista, de impuestos, de globalismo, de todo eso. La gente ya se hace harta, pero sin organización no se logrará hacer nada. Entonces, mira lo que se está pasando en Brasil. Aquí todos los apoyadores de Bolsonaro fueron y continúan siendo perseguidos en un nivel estratosférico. Hace más de un año que yo me encuentro encarcelada, secuestrada institucionalmente por la Corte Suprema, porque no estoy en arresto domiciliar como mucha gente dice, porque para estar en un arresto domiciliar habría que haber un delito. Este delito debería ser descubierto, investigado,
juzgado y sentenciado. Yo debería cumplir la primera parte de la sentencia en la cárcel y después progredir para un régimen semiabierto con la utilización de la tobillera, de la pulsera electrónica. Y no, ahí me tiraron a la cárcel, 10 días me metieron las tobilleras, ya se pasó un año, aquí estoy, no hay delito, no hay juzgo, no hay sentencia, y no solo yo, pero eso se pasó con más 9 personas de los mayores apoyadores de Bolsonaro. Hay un periodista aquí llamado Osvaldo Eustáquio, es mi mejor amigo, es hijo de paraguayos y naturalizado brasileño, que denunció un esquema de corrupción, es súper bolsonarista, denunció un esquema de corrupción de la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo metió a la cárcel. Y ahí la policía, no sé, no puedo decir aquí por orden de quién, pero ustedes pueden imaginar, la policía lo pegó tanto que lo dejó parapléjico. Está en silla de ruedas. Otro periodista, Alan dos Santos, que es del periódico más grande en favor de Bolsonaro, más grande periódico conservador, tuvo que escapar a vivir en Estados Unidos. El ministro de la Educación de Bolsonaro se escapó a vivir en Estados Unidos porque la Corte Suprema también quería meterlo a la cárcel. O sea, aquí no hay más espacio para la oposición. Un diputado nacional, o sea, no estoy diciendo de una mera activista como yo, estoy diciendo un diputado nacional bolsonarista, uno de los mayores y mejores amigos de Bolsonaro, grabó un video diciendo que el pueblo no más toleraría la dictadura de la Corte Suprema. La Corte Suprema lo metió a la cárcel y salió hace poco. Estuvo casi 2 meses metido a la cárcel por un video. Aquí en Brasil ya no hay más espacio para la oposición. Entonces, lo que quiero decir con todo eso, Horacio, es que muchas veces la gente piensa que lograr poner un presidente de derecha en el poder va a ser de hecho estar en el poder, pero no siquiera tenemos la sensación del poder, porque ahí, como ha dicho, pusimos la cereza arriba del pastel y el pastel continuó rojo, todito, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de nuestra inmaturidad, de nuestra falta de organización, de nuestra falta de perspectiva y falta de militancia. Si nos fijamos, recientemente ha sido el Foro Económico de Davos este año, el primer foro digital. Se iba a hacer otro en mayo, si no me equivoco, se ha propuesto presencial para agosto-septiembre, en este caso en Singapur. Raro, muy raro que haya 2 foros, al menos en un año, en este caso pues con la excusa de la pandemia, se juntan precisamente para cerrar lo que se conoce como el Gran Reseteo, que no es otra cosa que la implantación o la implantación de la estructura que va a permitir la cuarta revolución industrial, que, como tú bien dices, y en la introducción está ya todo escrita y muy descrita en libros, está en la página del Foro Económico Mundial, está en todo eso que, bueno, pues cuando rascas un poquito y te molestas en informarte, lo tienes todo al alcance de tus manos, ¿no? Lo que se llama la conspiración abierta, que es algo que está en los medios de comunicación todos los días, solo hace falta ver qué dice quién. Está en los proyectos, está en los acuerdos, está ahí para que se moleste un poco en informarse. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que la información que viene de manera unilateral es a través de los principales medios de comunicación que dependen de quien dependen y, por lo tanto, la gente, creyéndose bajo una falsa democracia, acaba creyéndose que la información es veraz y transparente, con lo cual yo creo que ahí se comete el primer error. Segundo, ¿a qué tipo de gobernanza vamos? Si nos fijamos en el modelo que se ha propuesto este año precisamente en el Foro Económico de Davos, que es el modelo chino, y estamos hablando de un modelo económico y de manera indirecta está alabando el modelo político, vamos a una dictadura a través de las grandes corporaciones, que esto es lo que estábamos hablando antes fuera de cámara. Y sé que mucha gente nos pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer contra esto? Yo creo que ahora mismo no tenemos ninguna herramienta contra esto. Quiere decir, no está en nuestras manos cambiar ese sistema ahora mismo de gobernanza, ese sistema de relaciones, si está el hablar, el informar sobre qué está ocurriendo, que es de alguna manera lo que se había borrado en las últimas décadas, ese tipo de información. Si nos fijamos en el modelo chino, es un modelo comunista en cuanto a la organización del Estado, pero ultra mega capitalista en cuanto a economía. Y casi que diríamos estrictamente en un modelo casi fascista. Fascista entendido como la relación perfecta entre capital público y capital privado para el interés del bien común de la nación. Con esto, ¿qué quiero decir? En el fascismo, por ejemplo, para aquellos que no lo sepan, las grandes empresas
las grandes empresas importantes de alguna manera estaban nacionalizadas o con intervención estatal, pero luego había una gran libertad para otro tipo de empresas, siempre y cuando no superaran un superávit. A partir de cierto superávit, parte de esos beneficios iban al Estado para revertir a los impuestos generales, ¿no? Eso, como por ejemplo, es el modelo nacionalsocialista alemán, así funcionaba. Y pues fijémonos la capacidad que tiene eso de producción, ¿no? Cuando mezclamos un gobierno autoritario con una economía planificada, pero con gente que la sabe llevar de verdad, y con esto, bueno, pues es una crítica a nuestros gobernantes, el poderío económico es absolutamente brutal. Y contra eso nuestra forma de entender la política, nuestra forma de entender la economía, tiene poco que hacer. Por lo tanto, estamos en un punto en el que esa gobernanza global ha sido fagocitada. Lo hemos visto en las últimas décadas, desde el año 1944, con los pactos de Bretton Woods, que es la instalación de manera real y de facto y factible de una sociedad de naciones que se intentó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que no funcionó precisamente por los fatídicos pactos de Versalles, y que poco a poco ha ido creando instituciones que han ido conformando como una pirámide, incluso instituciones laterales, que han absorbido toda esa autonomía y esa soberanía que estaban en las naciones. Lo hablábamos también antes. Hay empresas a día de hoy que ya tienen mucho más poder que muchísimos estados. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir ya al entendimiento de que estas megacorporaciones, como en cualquier película distópica del futuro, o mangas, aquí a cualquiera que le guste leer los mangas, se han dibujado muchas veces esas cosas, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas que acaban haciéndose con el control planetario y de alguna manera después se proyectan al espacio, que recordemos, por cierto, que China ha enviado su sonda a Marte, se prevé que intente aterrizar en ella en los próximos meses. Pues es el modelo al que vamos, ¿no? Es decir, la ciudadanía ya no existe en términos clásicos, ¿no? El ciudadano de la polis, en el término clásico griego, que era una persona que daba algo de sí para aportar al bien común y de alguna manera también recibía. Ese concepto ha desaparecido o va a desaparecer. De hecho, fijémonos también en lo importante que es en este Foro Económico Mundial la propuesta del nuevo contrato social que en este caso escribió en el libro del Gran Reinicio tanto Klaus Schwab como Thierry Mayeret, ¿no? Klaus Schwab, que recordemos también que es presidente del Foro Económico Mundial desde el año 1971. Es decir, que hay un grupo de personas que ha dirigido la economía mundial al menos desde hace 50 años. Y este contrato social, que además tú también sabes de eso, porque como sabes, como buen estudioso de la filosofía política, ¿qué es el contrato social? Es la relación entre el poder político y la comunidad social o la comunidad política, que en este caso venimos desde Rousseau, ¿no? Prácticamente, con modificaciones de Hobbes y Locke, entre comillas, pero lo que se plantea es precisamente esa nueva relación entre el poder y la ciudadanía. Es decir, y esto es lo que pretenden ellos con ese nuevo contrato social, que en este caso, por cierto, lo presentó mi presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el socialista, como si fuera acaso una idea suya. Entonces, eso vamos a un mundo, pues obviamente no ahora, esto hay que entenderlo, que no es en los próximos años, estamos hablando de décadas, pero de ahí el objetivo de la Agenda Global 2030, es decir, de encaminar de alguna manera todos los países al mismo camino. Es decir, entonces en esa manera van directos a esa gobernanza global con un solo sistema político, un solo sistema monetario, una forma de pensar, una sola humanidad. Que esto algunos lo pueden ver de manera muy positiva y, ojo, bien entendido, no tendría que ser algo negativo. De alguna manera la evolución humana nos lleva a eso, ¿no? Es decir, la primera globalización fue el Imperio Español. Es decir, que la propia dinámica de la historia nos llevaría a esa gobernanza global. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es ¿por qué ahora, no después, no antes? ¿Y por qué los mismos que hasta ahora no han podido solucionar los problemas que tanto dicen son los mismos que ahora sí, de verdad, esta es la buena, nos van a proponer un sistema que realmente va a funcionar? Y ahí es donde el ser humano, y aquí es, bueno, lo trataremos ahora, ¿no? Entra de clave el transhumanismo. Y no el transhumanismo como lo estamos viendo ahora, sino el transhumanismo en el sentido de poder sacarnos de nosotros mismos para implantarnos en otros dispositivos, que eso ya sería la nueva humanidad, ¿no? El Homo Deus, de alguna manera, que trasciende toda cárcel biológica en algo ya digital y una distopía absoluta.
No, yo creo que el discurso actual. Yo creo que es un error hablar de marxismo cultural, ya lo he dicho muchas veces. A mí se me adjudica, yo no entiendo muy bien por qué, porque el libro que yo he publicado no se llama el libro negro del marxismo cultural, sino que se llama el libro negro de la nueva izquierda, pero bueno, a mí se me adjudica corrientemente hablar supuestamente sobre marxismo cultural, que he cometido el error de hacerlo en algún video, y en el libro, si mal no recuerdo, está escrito una vez, entre comillas, marxismo cultural. Pero en verdad, marxismo cultural, si es que se escribe, tiene que escribirse entre comillas porque es un oxímoron, es decir, el marxismo no es cultural. El marxismo no puede ser cultural. El marxismo, en todo caso, en su versión neomarxista, ha hecho un giro en cuanto a su interés político que se desplaza desde la estructura económica a la superestructura político-ideológica. Pero eso no lo vuelve necesariamente culturalista. Con lo cual, un marxismo cultural en el sentido en que la cultura determina la economía es una contradicción en sus términos desde la óptica marxista. Esto no es lo que dijo Antonio Gramsci, esto no es lo que dijo Escuela de Frankfurt, y yo no entiendo muy bien por qué a mí se me adjudica decir semejantes estupideces, porque en todo caso los que han dicho eso han sido liberales que en su vida han abierto un libro una de las páginas de la cárcel, de las notas de la cárcel, de los escritos de la cárcel de Antonio Gramsci, de la cárcel, o que no han leído ni a Horkheimer ni a Adorno. El más culturalista de la Escuela de Frankfurt puede haber sido Marcuse en la época del Mayo francés, cuando él estaba muy encantado con lo que ya así aparece con nombre propio como Nueva Izquierda en los 60. Ahora, esa Nueva Izquierda se alimenta sobre todo de antimarxistas en términos filosóficos, correcto, como por ejemplo Michel Foucault, por ejemplo Deleuze, por ejemplo Derrida, por ejemplo Guattari o por ejemplo Lyotard, que Lyotard termina escribiendo La condición posmoderna y la posmodernidad explicada a los niños, donde, entre otras cosas, aniquila la teleología marxista, por ejemplo. Entonces, yo quiero aclarar esto, digamos, porque yo, en general, a mí, no sé por qué, son estas cosas que aparecen por redes sociales, entonces se me terminan adjudicando cosas que yo jamás he dicho. Ahora bien, cuando hablamos de algo mucho más general como la izquierda, y yo suelo hablar de nueva izquierda, por eso es que mi libro se titula Nueva Izquierda y no marxismo cultural, ahí yo creo que sí hay una colusión enorme entre intelectuales de izquierdas, o sea, lo que hoy llamaría uno un intelectual de izquierda, por ejemplo, no sé, una Judith Butler, por ejemplo, una Dana Haraway, por ejemplo, o la gente que actualmente escribe desde lo que hoy existe todavía como Escuela de Frankfurt, con intereses de metacapitalistas, por todo lo que recién el picalibro, que no sé cuál es tu nombre de pila para no llamarte de esa manera. ¿Perdón? Fernando, lo que Fernando dijo recién yo comparto plenamente. Es decir, acá hay una destrucción de todo lo que haga sujetar al individuo a una tierra, de todo lo que confiera una identidad sólida. Eso es lo que hay que destruir. Y yo creo que acá hay intereses que van incluso más allá de las ventas a corto plazo en el mercado, sino que esto también tiene que ver con los asuntos de control de natalidad. Acá hay una agenda de control de natalidad que no es teoría de conspiración, ha sido escrita, ha sido publicada, incluso en la ONU, en la Conferencia de Población de 1994 en el Cairo, ya está planteado todo lo que estamos viviendo hoy, y esa es la agenda que hoy se ha dado la mano entre grandes financistas, grandes hombres de las finanzas, con grandes intelectuales que pululan en la academia y que las tienen hegemonizadas desde la década del 70 por lo menos hasta hoy, ¿no? Entonces hay una conjunción muy rara, por eso de neoliberal de izquierda, yo coincido con Fernando, creo que acá ha habido una mezcolanza muy rara y muy difícil de explicar, y lo de marxismo cultural no llega a explicarlo, lo de izquierdas secas tampoco llega a explicarlo, lo de nueva izquierda probablemente tampoco llega a explicarlo, quizás por eso yo me estoy tomando ahora tanto tiempo para poder explicarlo lo más rápido que se puede, porque en verdad es una cosa bastante compleja, ¿no? Sí, y ahora solamente cuento con mi papá, porque yo a mis familiares lo perdí de esta misma enfermedad. Mi mamá falleció de lo mismo, como también mi abuela y también mi tía también fallecieron, y lo que tengo ahora es a mi papá, y es mayor y es el que está conmigo y cuidándome.
porque yo Bueno. hay veces que ya no estoy bien, ni me puedo levantar. Él tampoco, a pesar de eso, intentaba hasta trabajar en la pandemia, pero no había forma porque yo tampoco podía estar sola y tendría que estar cuidándome porque hay momentos que convulsiono, me desmayo y así estoy. Y no puedo tampoco estar sola por el tema de que sin la medicación no ando bien. No, y mi papá está conmigo a 1000 todo el día, no sabes. A veces lo veo y sé que le cuesta hablar porque no es de hablar mucho porque se guarda del todo. Y a veces cuando me pongo en su lugar digo, ¿cómo ha de hacer? Porque a veces cuando tiene ganas de llorar, ¿viste? Yo lo noto en su cara, lo noto porque hay veces que yo me descompongo y al despertar lo veo y él está llorando, ¿viste? Está siempre sentado al lado mío, tomándome la mano, no me deja. Es único. La verdad que lo más grande que tengo, no me alcanza la palabra de agradecerle todo lo que hizo y a veces siento culpa porque digo, pobre, todo lo que sufra por mí, pero nadie tiene la culpa, es cosa que pasó de la vida y yo tendría una vida prácticamente normal solamente con la medicación y me da tanta impotencia no poder tenerla y todo porque ahora no tenemos forma de accederlo por la pandemia, porque a pesar de que por derechos igual a mí me tendrían que cubrir la medicación, mi papá siempre trabajó y trabajó y trabajó sin parar y para que tenga siempre, que no me falte nada. Por él no puedo decir más nada que gracias. Y ya de por sí al estar sin ingreso, hasta el vivir el día a día es difícil para nosotros. Pero no, mi papá a pesar de todo eso, dio hasta lo último que tenía, él hasta sus zapatillas, lo que sea, él dio todo para que no me falte, no le importó nada. Es una pregunta con varias preguntas y no sé por dónde me voy a ir, así que vamos a plantear simplemente para fijar un poco la discusión para que los amigos que nos están viendo entiendan también de qué estamos hablando, porque a veces soltamos términos y claro, van haciendo un poco de sentido, pero creo que fijándolos un poco y poniéndolos en el tiempo, la gente más o menos se va a ubicar mejor con estas ideas. Planteamos en la primera idea del postmodernismo, ¿no? El postmodernismo es lo que dice post-periodo modernidad, y la modernidad se inicia con esta celebración de la razón, que no empieza con la Revolución Francesa, sino que empieza con, vamos a hablar, dos escuelas de pensamiento liberal, un liberalismo, ¿no? que tú asociarías a la escuela de la Ilustración escocesa, principalmente con David Hume, después con Adam Smith, con Adams, hay una serie de autores, y con esta escuela de la Ilustración francesa, que es la más igualitarista, ¿no? Y bueno, en ambas partes lo que tú encuentras es un culto a la razón. Ese periodo que, vamos a decir, arbitrariamente se marca el inicio del periodo de la modernidad en 1789, que es la fecha de la Revolución Francesa, en realidad dura, vamos a decir, hasta 1914, Primera Guerra Mundial. En los textos históricos es así donde se ubica el periodo de la modernidad. ¿Ok? La posmodernidad vamos a encontrar sus orígenes ya en la década de los 40, 50. Entran corrientes como el existencialismo francés, ¿no? O sea, Sartre, por ejemplo, que no es el primer existencialista, que toma mucho de Søren Kierkegaard, que es un filósofo danés del siglo XIX, pero cuya idea fundamental, por lo menos en palabra de Sartre, es la libertad radical, el hombre radicalmente libre, ¿ok? Esa es la idea. Obviamente lo que estamos haciendo acá es destilar un montón de teorías, o sea, esto es un reduccionismo. La gente, le digo, no se fijen solamente en estas cosas, sino que hay que leerlos en un ámbito más completo, pero para efectos explicativos creo que es importante. Entonces, el existencialismo que te plantea esta idea de libertad extrema. Entre las corrientes feministas de segunda, de tercera generación, el famoso postestructuralismo francés,
¿no? Los franceses yo creo que en términos filosóficos han sido los que más daño le han hecho a la humanidad con sus ideas estúpidas. O sea, para que la gente no me malinterprete, porque después están diciendo, ay, ¿cómo pues? No son estúpidas, sino que vamos a decir, las consecuencias de las ideas de los filósofos franceses generalmente han traído un montón de problemas, ¿ok? Y ahí vas a encontrar la escuela deconstruccionista, ¿no? Con Jacques Derrida, al charlatán Jacques Lacan, que era un charlatán, o sea, era un vendedor de humo, que es, yo creo que por eso es que es tan venerado en todas las facultades progres, porque de charlatán a charlatán pues hay una veneración total. Gilles Deleuze, tienes después a, bueno, obviamente Michel Foucault, que de todos ellos creo que es el más consistente y macizo, ¿no? El que más músculo intelectual tiene, con esta idea de conocimiento y poder. A lo que estaban llegando finalmente, no tanto con, vamos a decir, ni con Sartre ni con Foucault, sino principalmente con los deconstruccionistas, ¿no? Y ahí entra Derrida. Era la idea de que todo discurso tú lo puedes, o sea, tienes que leerlo entre líneas, ¿no? Y que todo discurso tiene un sentido que es, no es el sentido que te está dando el texto, sino que dentro hay una, vamos a decir, no creas, vamos a poner en estos términos, no creas todo lo que te están diciendo, no creas todo lo que estás escuchando. Siempre hay que leer entre líneas. Entonces te decían, en realidad no hay verdades absolutas, porque todos estos mensajes en realidad tienen un propósito subalterno. Y aquí entra la idea del relativismo, y por eso es que el postmodernismo es la primacía del relativismo. ¿Y qué es el relativismo? El relativismo es decir, mira, ¿sabes qué? Existen verdades, pero todas dependen de algo. Entonces, no van a existir verdades absolutas. Por ejemplo, una verdad absoluta es, no sé, el sol se pone en occidente. Ya, esa es una verdad absoluta, es un hecho científico. Bueno, ellos van a aparecer relativistas que te van a decir, no, eso depende. Porque si yo lo veo desde la luna, ya no es necesariamente lo mismo. O sea, siempre van a encontrar una posición donde van a cambiar el contexto. Y va a entrar siempre la interpretación subjetiva, la interpretación fenomenológica, que es la interpretación y la experiencia personal. Entonces, el problema del posmodernismo como corriente filosófica es que te dice que todo es relativo, que no puedes llegar a verdades absolutas. De ahí nace el concepto de posverdad, donde tus emociones y tus sentimientos y tu forma de interpretar y sentir el mundo, en realidad esa es tu verdad, y esa verdad es tan valiosa como todas las otras verdades. Esa es la gran farsa del posmodernismo. Entonces, ¿qué te impide el posmodernismo? Te impide lograr consensos basados en verdades objetivas, en hechos absolutos. Y es ahí donde tú entras literalmente al caos, donde todo pierde significado, donde nada tiene sentido, donde es imposible llegar a consensos, porque cada uno va a tener su propia visión del mundo. Y es aquí donde abre la puerta para el caos. Porque ¿qué pasa si es que no puedes resolver cosas tan elementales como, por ejemplo, un ejemplo burdo? ¿Qué es esto, muchachos? Una lata de Coca-Cola. Pero alguien me va a decir, no, esa es un símbolo del capitalismo heteropatriarcal y opresor. Otro me va a decir, este es un atentado contra el medio ambiente y tú eres un genocida del planeta. Y así vas a entrar con diferentes interpretaciones. Pero ojo, el hecho objetivo es que esto es una lata. La interpretación que se le da a esa lata es completamente distinta. Y hemos entrado al terreno de las interpretaciones subjetivas. Esto también se traslada al concepto de la identidad de nuestra como ser humano. ¿Y qué es la identidad, no? Lo que somos, en términos facilitos, para no ponernos tan proyectados filosóficamente. Lo que somos, esto. Entonces yo me miro al espejo y ¿qué soy? Bueno, soy un hombre guapo, ¿no? Soy un hombre muy inteligente, vamos a ponerlo. O sea, si no me tiro flores yo, ¿quién me las tira? Entonces, el punto es que voy a llegar a una interpretación de mí, que eso podría ser subjetivo, pero el objetivo es que tengo dos ojos, que tengo una nariz, una boca, orejas, ¿no? Barba, que es la envidia de muchos, y etcétera, otras características, que me identifican a mí como ser humano. Ahora yo los veo a ustedes en la pantalla, y también puedo identificarme inmediatamente con ustedes. ¿Por qué? Porque veo también a Horacio, un muchacho también presto, galán, ¿no? Muy formado. Puedo ver a Pablo, también dos ojos, nariz, boca. Inmediatamente me relaciono con ustedes. Los encuentro que son familiares. O sea, puedo reflejar mi yo en ustedes. Me identifico como especie. Esa es o sea, a este nivel de explicación tenemos que llegar hasta este nivel de obviedad, ¿no?
¿Por qué? Porque el posmodernismo lo que hace es atentar contra esos consensos que son tácitos, que ni siquiera antes no merecían ser discutidos porque se daban por hechos, porque eran verdades autoevidentes. Tenemos que empezar a defender estas obviedades. El problema del posmodernismo es que te trae este relativismo, y como lo he sostenido en anteriores presentaciones, el relativismo enfrenta un problema y una contradicción fundamental, porque el relativista lo que te dice es que no existe nada absoluto, no existen verdades absolutas. Por ejemplo, matar a un niño, matar a un bebé a machetazos es un mal absoluto. Pero nunca va a aparecer el imbécil relativista que te va a decir, depende. Ese es el relativismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegas a ese punto donde rechazas absolutos, entraste al mundo del caos. Y la contradicción fundamental del relativismo es la siguiente. Si te dicen que no existen absolutos, el problema del relativismo es que todo, absolutamente todo, pasa a ser relativo. Y el relativista no puede luchar contra esa contradicción fundamental. Por eso es que son tan inconsecuentes y su filosofía es un arroz con mango. Porque ellos, en base a sus propios principios, se dinamitan. Porque su relativismo pasa a ser absoluto. Y el problema del relativismo absoluto es que te abre la puerta para cuestiones como la ideología de género, ¿no? Cuestiones como la cuestión trans, o el igualar en esta corriente animalista, ¿no?, a los animales con los seres humanos. O que todas las opiniones son iguales. Me van a disculpar, no todas las opiniones son iguales. Esto lo ves mucho en Twitter, por ejemplo, donde abundan estos imbéciles que creen que porque tienen igual acceso a la oportunidad, ¿no?, igual acceso o igual posibilidad de opinar en una plataforma, creen que automáticamente la calidad de su opinión se iguala por el hecho de que tienen igual acceso. Todo esto ha sido el problema del posmodernismo. Ahora, no me quiero extender más porque después lo podemos dejar para otras cuestiones, pero creo que planteando esa posición se le da mucha claridad a la gente para que entienda más o menos de qué es lo que estamos hablando y por qué es tan importante esto. Pues la gente va a decir, bueno, pero mira, estos payasos ahí están hablando tantas cosas raras con estos conceptos, ¿no? Y meten unas palabras que yo no entiendo. ¿Por qué es importante esta discusión? No hay discusiones más fundamentales que estas. ¿Por qué? Porque después atacan en esencia lo que somos como personas. Permiten, en términos prácticos, que las escuelas hoy se enseñe basura como la ideología de género. Permite, por ejemplo, que ahora sea normal y que tengamos que incluso celebrarlo, que un hombre se castra y le tenemos que decir mujer. Por eso es importante. Por eso es importante este debate. Son kits de identidad, así se le llama. Es correcto, esos son kits de identidad. Pero la única manera en que tú puedas tener un kit de identidad es que no tengas una identidad real, una relación basada en el amor, es decir, basada en elementos no comerciales y que no tienen la necesidad de publicar o de validar con otros. Es decir, que lo tienes dentro de tu nicho. Yo no diría nuclear porque tiene que ser la familia estándar. Mira, recuerdo una conversación que tuvo, no recuerdo ahorita, la feminista norteamericana y Simone de Beauvoir. Yo lo publiqué en un video hace muchos años sobre el feminismo. Entonces ella decía que la mujer no se le podía dar la opción de ser madre, porque la mayoría iba a ser madre. Y una de las primeras cosas que tú descubres cuando trabajas y tienes hijos es que los dos trabajamos y pagamos a alguien que haga la función de cuidar a nuestros hijos y de educar a nuestros hijos, porque esa es la realidad. Si los dos trabajamos 10 horas, 8 horas, más la hora de llegar al trabajo y la hora de venir al trabajo, o 8 horas aquí, ¿quién se va a encargar de hacer la comida o de cuidar al niño o de ayudar al niño con la tarea? Yo siempre estuve en contra del concepto de la educación a distancia porque es una educación incompleta, un sistema asocial. Una de las cosas que uno aprende en la escuela es herramientas de sociabilización con las niñas y con los niños, que resulta, que no resulta, que has aceptado, que no has aceptado. Vas a tener al peleón de la clase, al llorón, a la cuseta, es decir, relacionarte con gente que tú no le puedes decir, te voy a bloquear, que es lo que sucede aquí, te voy a bloquear, es decir, elimino al que me incomoda, y es lo que hoy en día la universidad en los Estados Unidos te dice, voy a una zona de confort. Incluso vi que en Buenos Aires hay una, ahora me pareció muy ridículo, no sé si es Buenos Aires, pero lo vi no recuerdo en dónde, pero hay una especie de círculo morado que es una zona de seguridad. Eso es ridículo. Es decir, ¿en serio tú crees que son una zona de seguridad? El mundo precisamente tiene esas condiciones que son más allá
de la apreciación tuya, es decir, más allá de tus deseos, porque hay deseos de otro, hay realidades, hay gente mala que le va a importar muy poco que diga una visita y diga, quiero salir. Miren, se lo voy a decir muy fácil, porque esto hay que decirlo. Mira, si yo me voy con una cadena puesta aquí afuera y un celular en una zona que es peligrosa a las 2 de la mañana y voy gritando, yo sé que no es culpa de uno que uno lo roben, pero el ser idiota también ayuda. Es decir, si sabes que la zona es peligrosa, el llamar la atención e ir con producto, estás diciendo, hey, por favor, aquí. Es decir, el mundo no cambia por tu deseo y eso lo aprendes en la escuela. Cuando tú agarras algo y alguien te da un golpe en la boca y caes por primera vez en el piso diciendo, ay, esto dolió, te das cuenta que el mundo es más allá de tu mero deseo. Y los medios estos internos nos están enseñando lo contrario. No, no, no. El mundo tú lo vas a colocar acolchado como tú quieras para que no te duela. No, el mundo precisamente, el dolor es parte de la ecuación de el crecimiento y la educación. Si no hay si tú no te caes, oye, no hay, mira, a mí, mi hijo está en karate, yo hice karate muchos años y ahorita está en karate y estoy muy, muy, muy orgulloso que mi hijo esté en karate. A las madres, digo, pues es fue mi sensei, o sea, lo llevé a mi sensei. O sea, a mí me encanta porque un sensei, si has visto Cobra Kai, a mí me encantó esa serie Cobra Kai, me encanta, porque ese Katire, el de Cobra Kai, ese es así mi sensei. Te dice, ¿quieres aprender a pelear? Bueno, a golpearnos en la cara. ¿Por qué? Porque tú no, es decir, en un boxeo, tú tienes que saber lo que significa que te van a dar un golpe para saber protegerte, pues si tú no recibes un golpe, tú siempre vas a vivir con miedo. Hijo, ve, le quité, y mi esposa dice, no, yo le quité las 2 rueditas. Hijo, es opción tuya, te caes y te paras, o te caes y te caes a llorar. Entonces yo le compré mertiolate, porque si llora yo le echo mertiolate y se le cura la herida, pero le duele más. Entonces dice, no, yo sigo. Ahí está. ¿Qué sucedió? Se cayó 3 veces, pero ya sabe manejar bicicleta sin rueditas. ¿Por qué? Porque necesitas un poco de los errores para poder saber que no fue por buen camino lo que estaba haciendo. Errores controlados, por supuesto. No es que el niño lo llevo sin nada que lo proteja, no, porque se cayó de cabeza. No. Con elementos de protección, pero entendiendo que no puede estar el mundo no es, que por cierto, es una de las cosas de la posmodernidad. El marxismo decía, vamos a cambiar el mundo para mejor todos nosotros. Hoy en día la posmodernidad y los kits de identidad no cambian el mundo, sino que solicitan un reconocimiento ante el mundo como lo que tú dices que eres. Soy del alfabeto. Y la ventaja del alfabeto es que hay muchas letras. Todos los años te puedo sacar una letra nueva y entonces te tengo una bandera nueva, un producto nuevo para el alfabeto, una condición. Porque acabo de sacar, a ver, el marxismo es materialista. El posmodernismo es lo contrario del materialismo. Tú no estás atado a la materialidad. Tú no eres tu sexo biológico. Tú eres lo que tú quieras hacer y lo que puedas pagar. Porque esa es la parte. Tú no eres mamá, a pesar de que estás embarazada. Tú no eres mamá, ¿no? ¿Y qué soy? Lo que tú quieras. Mira, te voy a vender un servicio que te lo voy a vender aquí o te lo va a pagar el gobierno, es decir, también me va a pagar para hacerlo. Y obviamente aquí vas a poder efectivamente hacerlo. Mira, hay unas leyes que se llaman las leyes de Berner que dicen que todo esto del feminismo es una locura porque es entender un problema social con un solo ojo. ¿Qué es lo que sucedió? Que en vez de disminuir en todos los países donde aplicaron leyes discriminatorias por identidad de género, es decir, por identidad sexual de quien comete el delito y quién es la víctima, en vez de haber una disminución de los delitos, hubo un aumento. ¿Por qué? Porque en vez de resolver el problema, afectaste la causa. Es como si yo te dijera, mira, el problema que tú tienes es que no estás digiriendo bien la hamburguesa. Entonces te voy a meter estas pastillas para digestión. No, papá, el problema es que me estoy comiendo 3 hamburguesas al día con refresco y papita. Estás atacando la causa de la obesidad, el efecto de la obesidad y no la causa. La causa es la mala alimentación. Entonces, ¿cuál es la causa del aumento de los problemas en las relaciones? Que no se está educando cómo tener relaciones. Es decir, una relación requiere respeto, cuidado. No es aceptable la violencia por parte de la mujer al hombre, tampoco del hombre a la mujer. No es aceptable la violencia. Pero si tú dices la violencia contra la mujer, me estás diciendo que la violencia de la mujer al hombre es aceptable y eso es desconocer la realidad. Cuando te han pegado 3 veces, tú vas a reaccionar. Es una condición humana natural. Y si no me lo crees, agarra un macho de cualquier mamífero y le empieza a dar por donde tú quieras 3 o 4 veces. Y le dice, no, eres malo, no puedes reaccionar para que veas qué va a pasar. Va a reaccionar. Es una condición biológica. El problema es que el posmodernismo te dice la biología no te ata. Esa es naciste libre y es una cadena. No es una cadena, es una condición
necesaria para la existencia. La biología forma parte de nuestra existencia. Los hombres somos diferentes a las mujeres y eso implica que tengamos categorías diferentes y eso implica que tengamos valores diferentes. Como los hombres somos por naturaleza más fuertes que las mujeres porque desarrollamos más músculo y tenemos huesos más fuertes, entonces significa que hay que enseñarle a que el niño no abuse de su fuerza para someter a la mujer. Pero también hay que decirle a la mujer, oye, eso no te da a ti derecho a pegarle al otro. Eso no tiene ningún sentido, ni ningún pie de cabeza, porque lo que estoy recriminando no es que sea un hombre o una mujer, lo que estoy recriminando es la violencia. ¿Por qué? Porque no hay nada más igualador a la fuerza que un arma de fuego o un estado estás dormido y te agarra una señora muy flaquita y chiquita, 40 kilos, tú tienes 120 kilos, 2 metros y ya tiene un bate. ¿Qué crees que va a pasar? No puedes defenderte. O te agarra dormido y te da un cuchillo. Por cierto, situación que ha sucedido mucho. Hay un caso muy famoso de una mexicana en Italia que tenía una heladería. Lo pueden buscar para que vean. Es decir, es algo común, no es algo excepcional. E incluso es más común que las madres afecten directamente a sus hijos en muchas circunstancias que los propios padres. Es decir, estadísticamente, porque hay una convivencia mayor y porque hay una forma como de venganza. Oye, ¿eso significa que todas las madres son malas? No, eso no tiene sentido, eso es ver las cosas como no. La pregunta es, ¿qué está sucediendo para que la madre, en vez de llegar a ese extremo, pueda tener otra solución? Que no sea, vamos a obligar al hombre a quedarse ahí con la señora, sino decir, mira, aquí hay unas casas de acogida, aquí hay unos sistemas de educación de tus hijos. Es decir, hay otro sistema, otra visión. Y el problema es eso. Al tú enfocarte en los efectos y no en la causa, has creado peores efectos de lo esperado. Peores no, esto se esperaba. España ahorita, la ministra dijo, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, eso me está dando pastillitas para la digestión en vez de enfocarte en que no comamos 3 veces hamburguesa al día, porque es mucha grasa, ese es el concepto. Bien, nosotros tenemos un enemigo que es el progresismo y es muy interesante y es muy necesario poder rastrear el origen de nuestro enemigo, ¿no? Lo que dentro de la filosofía de Michel Foucault o de Nietzsche se llama la genealogía del poder, ¿no? Poder hacer la genealogía de este poder que hoy nos oprime. Y es necesario identificar exactamente al enemigo. Básicamente el enemigo tiene muchas facetas, ¿no? Es como una hidra que tiene muchas caras. Básicamente el progresismo surge de una concepción diacrónica del tiempo, es decir, es un tiempo lineal donde siempre se puede estar mejor. Y no solamente se puede estar mejor, sino que hay un constante progreso hacia la libertad. Eso lo desarrolla Kant, lo desarrollan Condorcet, lo desarrolla el mismo Descartes en algún momento. No, esta idea de que la sociedad siempre puede ser más libre. Claro, no es lo mismo la libertad entendida desde el cristianismo que la libertad entendida desde el progresismo. ¿Y cuál es la diferencia? Para nosotros, la libertad consiste en la capacidad de poder obrar el bien sin estar esclavizados al pecado. En cambio, para el progresismo, libertad es el derecho que tiene el individuo, derecho entre comillas, de hacer lo que quiera, sin restricciones morales, sin restricciones de la tradición de un pueblo, sin restricciones culturales, sino que todo tiene que estar a disposición del libre arbitrio subjetivo, caprichoso del sujeto. Y es ahí donde surge este tema de poner al sujeto por encima de la naturaleza, ¿no? Esto hacen propiamente los modernos, decir, por ejemplo, que la naturaleza es mecánica, la naturaleza es determinada, la naturaleza es una especie de ente amorfo que está completamente determinado por las leyes mecanicistas, y por otro lado el hombre es un ser puramente cultural. Así va a desarrollar, por ejemplo, Descartes, la idea de que el hombre es pura mente, de que el hombre es pura percepción, y que el cuerpo forma parte del mundo, de la realidad que está fuera del hombre. Es así que la identidad del hombre va a perder su naturaleza, ¿no? Por eso, brillantemente, Agustín Laje dice, y Nicolás Márquez, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios desarraigan la sexualidad de su naturaleza para explicarla exclusivamente por la cultura. Esta ideología de género tiene su raíz, tiene su origen en la modernidad, sosteniendo que el hombre es pura psicología y que la naturaleza del hombre no habla de su identidad.
Entonces, como bien han dicho anteriormente, por ejemplo, Cristian Iturralde, y como han desarrollado muchos otros, el tema fundamental es la identidad y la naturaleza. Realmente los progresistas odian que nosotros hablemos del orden natural de las cosas, que hablemos de la naturaleza del hombre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es una restricción a el capricho arbitrario del sujeto, porque si el hombre tiene una naturaleza, el hombre ya no puede hacer cualquier cosa, el hombre ya no puede plantear cualquier política, ¿no es cierto? Este planteo queda totalmente claro, queridos, en Sartre, cuando Sartre razona de esta manera, el esposo de Simone de Beauvoir. Él dice, si el hombre tiene una esencia, si el hombre tiene una naturaleza, entonces el hombre no es libre. Porque Sartre dice así, si el hombre tiene una esencia, esa esencia fue dada por alguien más. Por lo tanto, si el hombre tiene una esencia, Dios existe y la libertad no existe, porque el hombre estaría determinado a obrar según su naturaleza. Pero he aquí que el hombre es libre, por lo tanto el hombre no tiene una esencia, el hombre no tiene una naturaleza y por lo tanto Dios no existe. Con este razonamiento tan primitivo, tan cuadriculado de Sartre, los progresistas han tomado esta idea de que no se puede hablar de la naturaleza humana, no se puede hablar de la esencia humana. Entonces, ¿cómo vamos a graficar nuestra lucha? En antropología filosófica, en contra del dualismo que sostiene que el hombre es pura psique y que el cuerpo del hombre no habla de su identidad, vamos a desarrollar una antropología integralista, sostener que el hombre es la unidad de cuerpo y alma. El hombre es esa unidad sustancial de cuerpo y alma. En política vamos a desarrollar las políticas fundacionales. ¿Qué son políticas fundacionales? Aquellas políticas que tienen como base una ética cristiana, una ética realista. Vamos a hablar de una ética fundacional, fundamental, es decir, que en el marco de la ética hay principios y valores que son incuestionables. Por ejemplo, el respeto irrestricto a la vida, el respeto irrestricto a la libertad de expresión, ahí saludo al querido Pablo Muñoz, que ahí lo veo, el respeto irrestricto a la propiedad privada, son derechos, ¿no es cierto?, que no son cuestionables, no son derechos que vienen por un don del poder. Nosotros no tenemos derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad porque el poder lo haya dicho, porque el poder lo haya querido. Nuestros derechos humanos no son un don del poder. El poder no nos regala los derechos, por lo tanto el poder tampoco nos puede quitar esos derechos. Entonces hablamos en ética de fundamento, en política de fundamento, en antropología de integralismo, y dentro de este esquema nosotros vamos a dar la batalla entonces hablando de la realidad, hablando de la verdad. Vamos a combatir la filosofía de la posverdad con la idea de que el hombre puede conocer la realidad. Con esto termino porque yo he preparado algo breve para dejar y darme el lujo de escuchar a los grandes expositores que vienen. Nosotros vamos filosóficamente a combatir la posmodernidad y el progresismo con tres ideas fundamentales que seguramente el doctor Pablo Muñoz esté de acuerdo conmigo. Tres ideas fundamentales. En ontología vamos a decir que existe la realidad, que existe el mundo. En antropología vamos a decir que ese mundo existe independientemente del pensamiento del sujeto y de la voluntad del sujeto. Y en nociología, en teoría del conocimiento, vamos a sostener que podemos conocer la realidad, que podemos conocer el mundo. Entonces, con esta tesis realista, existe la realidad, esa realidad es independiente de nosotros y podemos conocerla. Ese es el marco estructural en el cual nosotros podemos hablar científicamente, hablar de la verdad, hablar de objetividad y de la naturaleza, rompiendo de cuajo al progresismo y a la posmodernidad. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir este espacio tanto con vos, Eric, como con los caballeros aquí presentes, que todos saben que a mi humilde criterio han sido los principales exponentes de los cuales tanto me he nutrido.
Mi presentación es muy breve, soy miembro fundador de la Fundación Libre, soy escritor, ya está saliendo en este momento, ya está en imprenta mi libro, que son 10 ensayos conservadores, y trabajando en mi próximo libro, que es la tesis principal en desmitificar todo lo que gira en torno al ecologismo, junto a mi socio Ignacio Bosler, y también soy el papá de la niña más linda del mundo, así que ahí empezó y acabó mi currículum. Ahora, entrando de lleno al campo de las ideas, que es lo que realmente interesan en este punto, bien han hecho una introducción que el fondo de la discusión aquí es esencialmente en términos de control demográfico. Ahora, las formas y los modelos varían. Como uno trata de cada vez que le toca exponer no repetir argumentos porque sé que resulta a veces hasta redundante para la gente que normalmente no se escucha, voy a tratar de utilizar nuevos conceptos, pero es necesario hacer la misma introducción de siempre porque si no se pierde la esencia del pensamiento. Muchas veces se piensa que los problemas de fondo se reducen exclusivamente a la izquierda y que solo la izquierda es el mal emergente que va a acabar con la civilización occidental, lo cual en parte es cierto, pero no se tiene que asociar necesariamente esa izquierda de un marxista guerrillero, porque Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado, sino a esa izquierda jacobina, a esa izquierda racionalista, verticalista, igualitarista, que desde la razón creen que son capaces de rediseñar el tejido social. En ese sentido, lo que se tiene que atender es que detrás del ecologismo hay un proyecto cientificista, pero que enfrenta dos modelos que voy a exponer al final. Pero estos dos modelos coinciden en un punto esencial. ¿Cuántas veces se ha escuchado que el control demográfico es una política de izquierda porque la establece Stalin en 1920, olvidándose que luego la propia Unión Soviética retrocede al ver el efecto devastador de lo que fue el invierno demográfico allí en Oriente? Sin embargo, se olvidan de que en realidad el control demográfico empieza en 1916 en América, particularmente en Nueva York. A partir de allí se van a empezar a ver una serie de conferencias a nivel mundial, pienso en este momento de 1927, que tenía como presidente de acta de Margaret Sanger y que luego siempre se enarbolaban en conceptos de ciencia. Como bien explica el profesor Miklos Lukács, hay que saber diferenciar lo que es la ciencia del cientificismo, como hay que diferenciar la ecología del ecologismo, porque en esencia el cientificismo como el ecologismo son las expresiones ideológicas. Ahora, esta idea enarbolada, entre comillas, en la ciencia, establecen un postulado que si bien algunos dicen que tiene su origen malthusiano, en esta idea de decir, bueno, hay un crecimiento exponencial de seres humanos, pero los recursos no son infinitos, tiene una particularidad que es lo que a mí me interesa indagar. Para esto voy a citar rápidamente a 3 autores para que la gente después los pueda buscar y chequear por sí misma la información, porque los tiempos son tiranos. Todo esto comienza particularmente en 1946 y las fechas son muy importantes porque cuántas veces han escuchado, y creo que en esto Pablo Muñoz tiene bastante experiencia en sus debates, de decir porque tal filósofo griego era vegano, porque tal filósofo del modernismo era ecologista. Falacias. ¿Por qué son falacias? Porque son errores anacrónicos. Ya el concepto de ecología es un concepto totalmente moderno, rozando lo posmoderno, porque de hecho el concepto de ecología termina siendo reconocido en la comunidad científica en 1930 y se termina politizando en 1960, porque en 1960 es cuando surge una marea propia de una revolución de izquierda, pero una revolución que ya no era esa izquierda en base al proyecto positivo de construcción que podría tener el comunismo. En términos de Lyotard, el comunismo, el liberalismo, el iluminismo, el cristianismo apuntaban a la construcción de determinado tipo de sociedad. Ahora, en la posmodernidad es la destrucción por la destrucción misma, es la revolución constante. Por eso van a ver que caen constantemente en contradicciones los progresistas posmodernos, porque en esa idea de la revolución por la revolución misma, de repente tienen que incluso empezar a deconstruir sus propias luchas. Y allí se puede ver claramente el ejemplo del feminismo, que hoy está más preocupada porque un hombre gane una competencia deportiva de mujeres que por ayudar a una mujer en una situación de embarazo vulnerable. Volviendo al tema del ecologismo, ya empezamos a ver que las conferencias a nivel global se empiezan a politizar, particularmente cuando aparece la ONU. La ONU viene a ser un gran precursor de lo que es el control demográfico, porque incluso es la que permite la aparición de la IPPF. De hecho, IPPF existe instancia de la ONU cuando permite la fusión de American Planned Parenthood con organizaciones feministas de la India.
¿Qué característica tiene esta idea? Esta idea tiene tres autores principales, remito a lo que dije previamente. William Bogg, Garrett Hardin y Paul Ehrlich. Los tres autores que escriben en simultáneo, década de 1940, 1950 y 1960, confluyen en que en realidad los recursos del planeta Tierra son recursos finitos. Y de hecho hay una particularidad, porque Paul Ehrlich apostaba que ciertos minerales iban a terminar desapareciendo por el abismal consumo del hombre, y de hecho 10 años después tiene que pagar su apuesta cuando se demostró que no funcionaba así el mercado. Pero eso es materia de otra conferencia. Volviendo a la cuestión del control demográfico, está siempre esta idea de los recursos son finitos. Y estos tres autores tienen una particularidad. Reconocen que ya ha habido un proceso de contaminación por ciertas naciones. Ellos no escriben para América, ellos no escriben para China, ellos escriben para América Latina, para África, para India. Ellos escriben para ciertas partes de Europa. Porque ellos lo que están diciendo es, las naciones del primer mundo ya se poblaron y ya contaminaron. Y eso es lo que permitió el proceso de industrialización y crecimiento económico. En una carrera comercial, ellos se posicionan en primer lugar. Lo que ellos están diciendo es, si las naciones del tercer mundo emulan ese sistema, la catástrofe va a ser inevitable. Y esta palabra es importante, porque ¿qué característica tiene todo proceso cientificista? Si uno piensa rápidamente en un proceso científico y yo dijese, bueno, el calor dilata todos los metales, automáticamente yo tengo un determinismo científico. Yo sé que cada vez que haya calor ante un metal se va a dilatar, a grandes rasgos. Entonces ellos intentan trasladar esa precisión determinista al modelo ideológico que plantean. Entonces ellos dicen, es inevitable que en este ritmo de crecimiento los recursos terminen acabándose. Acá hay una particularidad. Ya vamos a entrar a la cuestión más, digamos, interesante quizás para la audiencia, que es en tiempos actuales, qué es lo que sucede con el ecologismo y la Agenda 2030. Porque está siempre esta idea de sostenibilidad. Pero sí me interesa marcar que esta idea del crecimiento sostenible, estos tres autores que son los que nutren intelectualmente luego la ONU, mantienen siempre la mirada en que ciertas naciones no se reproduzcan y no contaminen. Y ahora vamos a entrar de lleno en una cuestión porque queda mucho para desarrollar, incluso lo que es el activismo cultural propio del veganismo, como se vio actualmente con la campaña de Save Ralph, donde se intenta humanizar un conejo, y esto es lo que yo he denominado una extorsión cultural. Que esto incluso escapa al análisis entre liberalismo versus comunismo. Este fenómeno particular del corporativismo verde, que actúa en planos netamente culturales por fuera del Estado, pero que repercute en lo económico, creo que era importante rescatar, y si hay tiempo lo dejaremos en las preguntas. Ahora, volviendo al tema central, ¿qué es lo que sucede con la Agenda 2030? La Agenda 2030 sostiene todos sus postulados siempre en la idea de sostenibilidad. Y esto es importante porque acá muchas veces la gente, especialmente uno lo ve en los espacios pro vida, suelen decir esta agenda luciferina, que no discuto que así sea, son todos relativistas, quieren tener los recursos para sí y quieren matar a los otros y no les importa la vida humana. Cuidado con esos errores, porque en realidad el escepticismo moral es una corriente filosófica, y actualmente la ONU, por tomar uno de sus asesores principales, que es Peter Singer, de hecho no son escépticos morales, son consecuencialistas, más particularmente una rama específica de consecuencial que es el utilitarismo. Y luego está el absolutismo moral, más propio de los conservadores, los liberales clásicos, los patriotas, los religiosos, para que se entienda este concepto. ¿Cuál es el tema del utilitarismo? Y esto no me voy a citar tantos autores porque quiero que se entienda de fondo el concepto. Muchos de los que están acá habrán visto la película de Marvel, cuando aparece Thanos y dice, voy a hacer desaparecer a la mitad del universo, a la mitad de la población, para que los recursos alcancen para todos. Lo que para muchos era como el villano, de hecho, más allá que ese pensamiento es propio de cómo funciona actualmente la ONU, fíjense en un detalle, Thanos, y lo uso, y todos saben que en el estilo de mi canal siempre aludo a los dibujos animados porque es la forma más simple de entenderlo, Thanos no hizo desaparecer absolutamente todos, o no hizo desaparecer a sus enemigos y dejar con vida a sus amigos. Dijo, voy a hacer desaparecer, mediante una fórmula científica, entre comillas, a la mitad de la población, aleatoriamente. Porque buscaba un punto de equilibrio. Y esto es fundamental. Entonces, si uno entra a un debate en contra de un globalista diciéndole que son relativistas morales, van a hacer agua porque están confundiendo conceptos. El utilitarismo no está diciendo
bueno, acá hay que aniquilar absolutamente todos porque somos los malos de la película que queremos hacer con el poder absoluto porque nosotros somos mejores que ustedes. Creen que son mejores que nosotros para tomar decisiones, no me queda duda, pero es importante atender estos detalles. Ahora, ¿qué hay en la agenda de la sostenibilidad? Hay un par de datos de color para pensar en esto. Como bien dijimos, las obras de William Bogg, las obras de Garth Hardin, de Bolenrich, plantean esta idea de, bueno, Estados Unidos ya contaminó y creció. Por lo tanto, que ciertas naciones no se reproduzcan, que ciertas naciones no crezcan. Y no solamente con la política del aborto inducido, porque por detrás está también la política del descarte. Hay una cuestión que es muy propia de la sociedad posmoderna, que es una sociedad tanática. Es una sociedad que le gusta coquetear con la muerte. La legalización de ciertas sustancias, los deportes extremos, la legalización de la... No puedo decir la palabra por lo que es YouTube, pero todos saben que es legalizar el fin de la vida de cierta edad, cuando ya llegan a gerontes. Es una sociedad tanática. Es una sociedad de consumo y de tributo. Es una sociedad estanca. Es una sociedad en la cual, vaya paradoja, en tiempos de encierro fue cuando más cayó la tasa de fertilidad. Y de hecho las proyecciones a 2050 es que muchas naciones como España, que están teniendo una tasa de fertilidad por debajo de 2,1, están llamadas a desaparecer como nación. Y esto implica luego un colapso con la inmigración sustitutiva y los choques culturales, lo que muy bien has planteado varias veces vos, Eric. Entonces, acá ya para no extenderme, porque sé que va a haber muchas preguntas al respecto luego, sí quisiera decir, en este proyecto de la Agenda 2030, donde se está viendo colapsar algunas naciones, donde otras iban a prosperar, se ven tres grandes potencias enfrentadas, pero que comparten claramente el mismo objetivo, un objetivo de control demográfico. Pero no confundan, porque esto es muy común ver en los debates en redes sociales, creer que son todo lo mismo. Porque de hecho, el proyecto político del metacapitalismo de Bill Gates no es para nada compatible en algún punto con el proyecto político globalista de la ONU, con el imperialismo chino y su crecimiento predatorio, como se ha visto con Hong Kong, con Tíbet, con Birmania. Pero esto es para que se entienda en términos de geopolítica. Sí me gustaría que la gente de acá le quede claro también, cuando van a entrar a un debate respecto a lo que es el ecologismo, saber que hay dos grandes modelos. Acá hay dos grandes modelos muy enfrentados, a lo que yo he denominado en mi libro una lucha entre el tecno-optimismo y el eco-pesimismo. El tecno-optimismo, rápidamente y para que lo grafiquen en sus mentes, es el modelo de Bill Gates. Es profundizar y acelerar el cambio tecnológico para que el ser humano se desprenda por completo de la dependencia con la naturaleza y de esa manera logre una emancipación total, una liberación plena. Esto es muy propio de lo que se puede ver en algunos ejemplos concretos con los iluminados de Harvard, porque lo que sucede es que para la progresía globalista resulta un contraste muy chocante a aquellos que gozan del glamour de la ciudad, pero desean una naturaleza inmaculada, intacta, virgen, allí afuera. Y de repente encuentran ese medio poblacional del Estados Unidos profundo, entiéndase el votante promedio de Donald Trump, donde se ve al hombre con la misma ropa de hace una semana trabajando en el campo, la mujer con 8 hijos, los niños caminando descalzo en calles de tierra, con un techo de chapa, y esa ruina esa estética del glamour de Nueva York con la naturaleza virgen. Entonces, aquí aparece el tecno-optimismo. Profundizar los cambios radicalizados para que la persona esté en un compartimiento estanco, consumiendo carne sintética, yendo a misa a través de un celular, trabajando a través de un celular, educándose a través de un celular y no reproduciéndose, tal como pasó en la pandemia, donde curiosamente bajó la tasa de fertilidad, porque es una sociedad ensimismada. El segundo modelo que se enfrenta, para que se grafique, es el modelo de Greta Thunberg, porque es común escuchar que Greta Thunberg y Bill Gates y todos los ecologistas son lo mismo. Error. Greta Thunberg ha puesto un modelo ecopesimista, un modelo que apunta a un estado de regresión, ese mito del buen salvaje, volverlo una realidad. Esa idea de dejemos de consumir, dejemos de producir, eliminemos los cambios tecnológicos y volvamos a un estado de naturaleza anterior. Y si no se puede volver a un estado de naturaleza anterior, al menos frenar los cambios evolutivos científicos. Hay mucho más para desarrollar. No me quiero extender por respeto a los que realmente sí saben que son los aquí presentes. Espero haber dejado aunque sea una o dos ideas claras y muchísimas gracias por el tiempo.